nombre de Dios. Yo estaba hablando con el pastor Armando hace unos días y yo le decía que hay situaciones en nuestra vida que aparentemente se ven como un error, que aparentemente se ven como lo peor de lo peor, que uno dice, Dios mío, cuánto yo quisiera que existiera una máquina del tiempo para retroceder el tiempo y nunca tener que haber pasado por esa situación. Hay cosas en nuestra vida que la vivimos, que un día después de haberla vivido y nos despertamos de la cama, nosotros queremos haber deseado, Dios mío, que por favor, que lo que pasó, lo que creo que sucedió ayer, que solamente haya sido un sueño. Pero cuando te despiertas y sales de tu cama, te das cuenta que no era un sueño, que te pellizcaron, que te mordieron, que te tiraron agua, que te tropezaste y seguías viviendo la misma situación, o sea que no era un sueño. Y hay situaciones en tu vida que tú te has arrepentido de haberlas hecho. Hay situaciones en tu vida que tú dices, Dios mío, ¿qué hubiese sucedido si esto hubiera sido diferente? Pero quiere que te diga algo. Aceptar la realidad es algo que solamente los hombres y las mujeres de Dios que llegan a conquistar grandes niveles de gloria pueden hacerlo. Aceptar la responsabilidad y la realidad. No podemos permitir que nuestra bendición, nuestro crecer, nuestro avanzar, nuestra conquista sea detenida porque nosotros hemos estado estancados en un fracaso del ayer. Yo estaba diciendo hace unos días que hay personas que no logran disfrutar de un futuro glorioso porque su pasado lo tiene atado. Y tú tienes que entender que a veces los logros traen con ellos un proceso extraordinario de sacrificios y de crisis. Todo hombre que está destinado a que Dios lo use poderosamente en algún momento de su vida va a experimentar esa situación donde aparentemente las cosas están sin moverse, las cosas están estancadas, pero tienes que entender qué parte del llamado. Pero como dice el libro de Romanos 8:28, a los que son llamados conforme al propósito de Dios y a los que aman a Dios, aleluya, todas las cosas le obran para bien. Incluso las crisis obrarán para bien. Incluso tus caídas obrarán para bien. Hay cosas que aparentemente tú no le encuentras sentido, pero Dios nos dice en Romanos, si me ama y estás en el llamado correcto, cual yo te he hecho y tú has obedecido, todo obrará para bien. Cuando nosotros entendemos la gravedad de esto, no nos detenemos por lo malo que nos está yendo, por la crisis que estamos experimentando. Incluso hay personas que sus errores y otros sus horrores, porque hay personas que no cometieron errores, se le tenía que llamarle horrores de tan grande, ¿verdad? Pero no puede eso llevarte a un nivel de tú sentirte afligido. Hay incluso, yo he estado ministrando y he estado orando por personas en algunas actividades cuando predicamos y Dios empieza a moverse y Dios me ha dado palabra y me ha dicho, dile a esa mujer que se perdone. Y yo a veces digo, ¿cómo Dios? ¿Que tú la perdonas? No, que se perdone. ¿Cómo? Que tú la perdonas, que se perdone. Y dice Dios que te perdones. Hay momentos donde termina la campaña. Esas son cosas que uno va a veces aprendiendo cuando uno va iniciando. Y uno dice, Dios mío, ¿me equivoqué? ¿O qué sucedió aquí? Yo pensé que era tú que perdonabas. Y Dios me decía, sí, pero tú tienes que entender que a veces hay personas que ya yo la he perdonado, pero ellos no se han perdonado a sí mismos. ¿Alguien me está entendiendo? Yo la he perdonado, pero ellos no se han perdonado a sí mismos. Y esa crisis que enfrentaron en algún momento, esa situación, lo mantuvo atado, lo mantuvo creyendo que Dios ya no lo ama, cuando hace tiempo el favor de Dios y su gracia y su misericordia y su sangre purificó su vida y limpió sus pecados. Amén. Pero no hay algo que se sienta tan traumante, tan desesperante, tan incómodo, con tanta insatisfacción que uno sentirse que todavía
Dios está enojado por nuestros errores, por nuestra conducta, y esas cosas a veces te frustran porque tú quieres sentir la presencia de Dios y Dios no te la hace sentir. No, Dios quiere hacerla sentir, pero nosotros la tenemos estancada. Hay algo que yo aprendí y fue a recibir el perdón de Dios, porque no es lo mismo dar que recibir. Escuche bien, para dar tiene que haber una acción, un movimiento, una determinación, pero para recibir también tiene que haber una determinación. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Es decir, alguien se te acerca y te dice, quiero darte un dinero, y usted, ok, dámelo, pero con las manos atrás. Con las manos atrás, dame el dinero, pero recíbelo, dame el dinero, pero recíbelo. Entonces la persona está dispuesto a darlo, extendió la mano para dártelo, pero tú no extiendes la mano para recibirlo. Entonces creemos a veces, y se nos ha enseñado mucho a que Dios nos da, pero no se nos ha enseñado a cómo recibir. Entonces yo hace unos meses he estado escudriñando y despertando ese nivel de vida y de dimensión y de entendimiento y de conciencia en mi interior. Y créame que me ha ido muy bien. ¿Cómo recibir? La gente se le enseña que Dios da, pero no se le enseña cómo recibir lo que Dios da. ¿Alguien me está entendiendo? Y yo he aprendido, y incluso yo me he dado cuenta, personas que no han podido recibir, y es por lo mismo, porque no saben cómo recibir. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Alguien me está entendiendo? Si alguien quiere visitarte a tu casa y tú lo quieres recibir, pero aunque quieras, no le abras la puerta, esa persona no va a poder entrar. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de tú recibir a esa persona? Abriéndole la puerta, diciéndole, esta es tu cama, si te quieres dormir, aquí está la nevera, si quieres comer, esta es la silla, si te quieres sentar. Entonces, estás no solamente queriendo recibirlo, sino que sabes cómo recibirlo. Y yo estaba escudriñando, que si Dios me permite voy a hablar de eso en unos días, o quién sabe si quizás esta noche, cómo recibir la bendición de Dios para nuestras vidas y cómo recibir el perdón de Dios. Hay gente que no sabe recibir el perdón de Dios, y por eso, aunque pide perdón, nunca se siente perdonado. Aleluya. Sí. Hay gente que aunque pide perdón, no se siente perdonado, y ya Dios le entregó su perdón, pero ellos no saben recibirlo. Y así sucede con muchas cosas más que Dios te ha entregado, pero tú no lo has recibido. ¿Alguien me está entendiendo? Como por ejemplo, en una ocasión a mí me mandaron un dinero. Me mandaron un dinero de un país, no me acuerdo el país. Y recuerdo que me mandaron el dinero y primero me habían enviado un mensaje. Y me dijeron, hermano David, mire, le queremos enviar un dinero, es tanto, mire, usted, ok, ¿por dónde se lo enviamos? Digo yo, no, enviémoslo por Zelle. No, aquí no usamos Zelle. Ok, enviémoslo por PayPal. Se nos hace difícil por PayPal. Ok, pero mi esposa tiene Cash App. Sí, pero nosotros no usamos Cash App. Y yo pensando, ok, ¿usted me lo quiere mandar o se quiere quedar con ellos? Dígame la verdad porque me lo está poniendo difícil. Gloria a Dios. Al final me dijo, mire, esto es una aplicación que usamos nosotros aquí, y si usted la descarga en su teléfono, yo, ok, lo que usted diga, porque yo sé que necesita el dinero, mándelo por donde usted quiera, pero que llegue. Gloria a Dios. Y recuerdo que esa persona me mandó el dinero, y yo descargué la aplicación y me metí, miré el saldo, que, ok, mira esta aplicación, qué rara, se usa en Latinoamérica, y boom, el dinero ya. Y de repente pasa semanas, pasa meses, pasaron como 2 meses aproximadamente, y de repente veo que me llega un mensaje a mi correo electrónico que dice que si que me recuerde de ese dinero. Y digo yo, ¿qué dinero? Cuando entro en la aplicación, todavía hace ya 2 meses y el dinero estaba ahí en pausa, frisado. Y yo pensé que yo lo había recibido ese dinero. Con razón, cuando yo miraba mi cuenta de banco, había cosas que no me cuadraban. Yo decía, pero yo pensé que tenía tanta cantidad de dinero, ¿y por qué no tengo? ¿Y qué sucedió aquí? Y era
porque hacía 2 meses que yo pensé que había recibido el dinero y todavía yo no lo había recibido, porque como yo no sabía utilizar esa aplicación, ya él me había mandado el dinero, pero yo no lo había podido recibir porque es una aplicación para mí nueva y yo pensé que lo había recibido y no lo había recibido. Entonces, él ya lo había enviado, pero yo no lo había recibido. Hay personas que Dios ya te envió tu sanidad. En la cruz del Calvario, Él hizo ese depósito. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él envió la sanidad. Él hizo la transferencia en la cruz. ¡Fum! Ahí está tu sanidad. En la cruz del Calvario, Él hizo la transferencia y te mandó tu liberación. En la cruz del Calvario, la cruz del Calvario era como el Cel, como el Cachabi, como el Pelpa, donde ese era el método donde Él te iba a enviar tu salvación, donde Él te iba a enviar tu milagro, donde Él te iba a enviar tu bendición. Ya Dios nos mandó la sanidad, el milagro, pero nosotros no hemos sabido recibirlo. ¿Alguien me está entendiendo? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dígame amén si usted está aquí conmigo. Comparta la transmisión con alguien. Familia, dele like a este video. Dele like si usted está conectado. Si usted es cristiano y ama a la gente y le gustaría, ¿verdad?, que más escucharan esta palabra, dele like a este video. Porque cuando usted le da like a los videos de las transmisiones en vivo, YouTube puede compartirlo solamente y hace que le llegue a más personas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, escuche esto. Jesús ya envió nuestra provisión, nuestra redención, el perdón de nuestros pecados, pero nosotros no lo hemos sabido recibir. Esa persona estaba ya a gusto diciendo, ok, gloria a Dios, ya le envié el dinero al ministro, pero yo no lo había recibido. Y así a veces en el mundo espiritual sucede, donde Dios nos ha enviado la provisión, la sanidad, pero nosotros no la hemos sabido recibir. Incluso Dios a tu ministerio evangelista, pastor, ya Dios envió esa unción fresca para que tú empieces a caminar y a operar en niveles de gloria superiores. ¿Alguien me está entendiendo? Pero nosotros no hemos sabido caminar bajo esa dimensión. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando tú aprendes a recibir lo que ya Dios te ha enviado o lo que te va a enviar, entonces tú no tienes que durar 3 años para sentir ese perdón. Tú no tienes que durar 10 años para ser liberado. Tú no tienes que durar tantos años para ser sano. ¿Por qué? Porque ya aprendiste a cómo recibirlo. ¿Y sabe algo? Creo que voy a hablar de eso en los próximos días. Pero hoy estamos con el tema: cada logro requiere un proceso. Escuchemos esto, por favor. Las crisis son inevitables, pero son herramientas divinas que Dios usa para prepararnos, fortalecernos, guiarnos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Y quiero hablar hoy sobre puntos claves para enfrentar la crisis. Número 1, aceptar la realidad. Escuche, reconocer que las crisis son parte de la vida y un instrumento para el crecimiento. Negarlo solo retrasa su preparación. Personas que logran enfrentar las crisis, ¿sabe cuáles son? Las que no le huyen, sino las que la enfrentan, las que reconocen que le está yendo mal, las personas que aceptan, no aceptar para conformarse, es decir, voy a aceptar esta situación que me está pasando y me voy a conformar con ella. No, usted, cuando hablo de aceptar la crisis, hablo de que usted está aceptando quizás la consecuencia de su caída, la consecuencia de sus errores o incluso la consecuencia de usted acercarse a Dios, porque por el simple hecho de acercarte a Dios se van a levantar oposiciones, se va a levantar persecución, pero tú tienes que aceptar esas cosas, no para conformarte, aceptar
aceptarla para decir, reconozco que estoy experimentando esta situación, pero voy a buscar la manera en Cristo Jesús de poder dominarla, enfrentarla. Alabado sea Dios. Y cuando tú reconoces cuál es la situación que te está queriendo detener, destruir, pero esto no hace que te estreses, que te frustre, la gente te va a decir, oye hermano, y tú te estás dando cuenta de lo que está pasando contigo, que la gente te está persiguiendo. Sí, yo lo sé. Oh, tú estás así como si nada. Claro, ya yo acepté que la gente me está persiguiendo y me está atacando, pero eso no va a robar mi paz. Yo estoy orando a Dios y trabajando para que Dios me defienda. Eso es aceptarlo. Es una persona que está enferma y de repente quizás le diagnostican una enfermedad y probablemente empieza a estresarse, a atemorizarse, a Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Y ¿sabe qué? El miedo a la enfermedad lo mata y nunca lo mató la enfermedad. El estrés, el miedo, la preocupación, ¿qué va a pasar? Y esto, y si no me sano, y si esta medicina no me funciona, y si aquello, y si lo otro, y rum, bum, 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 bum. ¿Alguien me está entendiendo? Pero ¿quién es alguien que Dios lo puede llevar a niveles grandes? Aquel que acepta la realidad, la acepta y pelea espiritualmente y físicamente contra ella. Es decir, hermano, Dios mío, mira el diagnóstico que te dieron médico. Ay, Dios Padre, mira, ¿y qué va? No, yo sé lo que yo sé. Yo estoy orando porque Dios va a hacer un milagro. Hoy esa paz que tú tienes, tranquilo. Es que la realidad yo la acepto para cambiarla. No, La realidad yo la acepto para cambiarla, no para estresarme, frustrarme y asustarme. Porque cuando tú estás en Cristo Jesús, tú te das cuenta, mire, lo que dice Romanos 8:28. Usted debería de agarrar Romanos 8:28, ponerlo, mire, en el frente de su puerta, en el espejo de su sala, en el espejo del baño, en el espejo de la casa, de la habitación de los hijos. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esa enfermedad, si tú amas a Dios, esa enfermedad vino a destruirte. Dios va a hacer que esa enfermedad solo sea para glorificar su nombre. Hay un secreto ahí hermoso. A los que aman a Dios, lo que el diablo envió para hacerte daño, Dios lo utilizará para bendecirte a ti y a otros. Dios te bendiga, Lucas, grandemente. ¿Alguien me está entendiendo? A los que aman a Dios, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Yo estaba hablando con el pastor Armando y con Loli cuando veníamos de camino de Washington para el aeropuerto de Seattle. Y hablábamos que Abraham supuestamente cometió un error. Y el error que había cometido Abraham fue que se acostó con Agar. Y tuvo hijo con Agar. Nació Ismael y de la descendencia de Ismael nacieron los amalecitas. Perdón, ¿qué amalecitas? Los ismaelitas. Estoy hablando, es que tengo que predicar y estoy meditando en otra prédica que voy a hablar de los amalecitas. De ese error que cometió Abraham, nació Ismael y luego nacieron los ismaelitas. Y luego que nacieron los ismaelitas, probablemente la gente dice, Dios mío, mira esta gente, tanto daño que hace. Esta gente están destruyéndose con los judíos. Esta gente está levantando. Pero ¿sabe algo? Ese aparentemente error que cometió Abraham no fue un error en sí. Porque cuando usted se da cuenta, dicen que José se convierte en gobernador de Egipto. Y José es quien preserva a los pocos israelitas y los hebreos que quedan, porque había tanta hambre que si nadie le daba comida a los israelitas, los hebreos iban a morir, los israelitas iban a morir de hambre, la nación hebrea se iba a morir, se iba a perder la genealogía de David, de todos los que venían, y de Jesús, y todo se iba a echar a morir, no iban a seguir estas personas vivas. Pero ¿sabe qué? Gracias a que José fue el gobernador de Egipto, él pudo alimentar a los hebreos. Pero ¿por qué fue José gobernador de Egipto? Si José no fuera gobernador de Egipto, si un judío no se hubiera convertido en gobernador, no iba a tener el poder, la economía, la yuca, los frijoles, la tortilla, el alimento para dárselo a los hebreos para que no se murieran de hambre. Gracias a Dios que él fue gobernador. Pero ¿cómo fue que él fue gobernador? Gracias a una crisis. ¿Cuál crisis? Que sus hermanos lo vendieron. Vio que crisis, si no lo venden, nos mantiene vivos sus hermanos, sus padres y toda su familia. Entonces hay crisis que tú tienes que experimentarla para que puedas tú bendecir a tu familia. No sé si usted me está entendiendo.
diciendo. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Sabe quién? Que había una ley que los judíos no podían entrar así a estar en Egipto. No podían a menos que fueran esclavos. Y si José nunca hubiera sido comprado, si José no hubiera sido esclavo, no le hubieran permitido entrar a Egipto. Y si no entra a Egipto, no se convierte en gobernador. Y si no se convierte en gobernador, no le da alimento a sus hermanos y a sus padres. Y si no le da alimento a sus hermanos y a su padre, Israel va a tener hambre, los hebreos iban a morir de hambre. Y todo esto fue porque alguien lo compró como esclavo. Y cuando iban a la puerta de Egipto, ustedes pueden entrar porque son ismaelitas. Y este tipo, ¿quién es? Este tiene cara de judío. El judío no puede entrar aquí. No, pero este es diferente, es un esclavo. Que si es esclavo, que pase. ¿Y sabe quiénes fueron que lo compraron? Gracias a lo que lo compraron, él pudo entrar a Egipto. Y usted sabe quién fueron los que lo compraron. Fueron los ismaelitas. ¿Y quiénes eran los ismaelitas? Los ismaelitas eran descendientes de Ismael. ¿Y quién era Ismael? Ismael era hijo de Agar. ¿Y quién era Agar? Agar era la sirvienta con la que Abraham se acostó, que probablemente fornicó. Dijeron la gente, mira, adulteró. Probablemente la gente dijo, wow, mira, cometió un error. Pero ese error, esa crisis entró a José. Ay. Esa crisis entró a José en Egipto. Y ya colocado en Egipto, se convirtió en gobernador. Santo. Hay crisis que te entran a tu palacio. Hay crisis que te entran a temporadas para gobernar. Usted se hubiera imaginado a Abraham que se hubiera puesto la mano en la cabeza y se quedaba llorando. Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué me acosté con Agar? ¿Por qué cometí este error? No le estoy dando licencia a la gente para que agarre y se acueste con alguien. No, reprenda al diablo. Eso era permitido porque en ese tiempo la esposa le dijo a Abraham que hiciera eso y muchas cosas más. Pero lo que estoy tratando de enseñar con esta escritura es que aparentemente hasta crisis y errores que tú quisieras borrarla de tu vida, que tú te avergüenzas, Dios dice tranquilo, porque el mal yo lo convertiré en bien. ¿Alguien me está entendiendo? Romanos 8 dice, porque a los que aman a Dios, todo le obra para bien. Abraham en el presente dijo, ¿qué hice? Pero como él amaba a Dios, Dios hizo que eso bendijera su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Santo eres Dios. Al final, Dios pudo hacer su voluntad y su propósito. Aunque aparentemente haya crisis, tú tienes que entender que hay crisis que te llevan a tu palacio. Dios bendiga la vida de Randy. Dios bendiga a Randy por ese super chat que este año y todos los días sea Dios habitando contigo, su presencia. Que Dios te use poderosamente y que te bendiga por ese super chat y esa ofrenda. Varón de Dios. Número 2, escuche esto, mantén la fe. Estoy hablando sobre puntos para cómo enfrentar la crisis. No eliminar la crisis, no salirle corriendo, enfrentarla, porque el tema es que solamente después que alguien ha pasado un proceso y una crisis, va a ver a Dios obrar. Porque las crisis son necesarias. Número 2, ¿cómo puedo enfrentar la crisis? Mantén la fe. Creer que Dios está contigo en medio de la tormenta. Recuerda, escuche esto. Recuerda esto, pero recuérdalo y manténgalo constantemente con usted. Creer que Dios está contigo en medio de la tormenta. Recuerda que las crisis no duran para siempre, pero la fidelidad de Dios sí. Recuerda que las crisis no duran para siempre, pero la fidelidad de Dios sí dura para siempre. Y yo quiero decirte, esa tribulación, esa enfermedad, ese proceso, esa crisis no durará para siempre. No durará para siempre. Pero la fidelidad de Dios no tiene fin, no tiene límite, no tiene fecha de caducidad. Alabado sea el nombre de Dios. La fe es necesaria
para tú poder vencer la crisis, vencer la situación a la que te estás enfrentando, vencer eso que te está venciendo a ti. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted empieza a analizar cada uno de los milagros que Jesús manifestó, todos ellos tenían un trasfondo y eran un trasfondo de fe. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Jesús encontraba fe en alguien, ese alguien recibía un milagro. Las crisis solamente pueden ser enfrentada y vencida por una mujer de fe, por un hombre de fe. Por eso yo vengo a decirte, hermano mío, piérdelo todo, que te quiten todo, pero que no te quiten la fe. Usted se imagina la crisis que estaba enfrentando Job cuando sus hijos fueron asesinados, cuando sus negocios quebraron, cuando su cuerpo estaba totalmente enfermo. Perdió los hijos, perdió los ganados, perdió las empresas, perdió sus amigos. ¿Sabe algo que no perdió? La fe. La fe nunca la perdió. Se mantuvo firme como viendo el invisible. Y por no haber perdido la fe, la crisis tuvo que soltarlo. Porque aún la crisis de Job era momentánea. Era dura, era fuerte, era con un dolor indescriptible, porque ¿quién puede describir el dolor de alguien que ha perdido tanto? Pero la fe no la perdió. Hay gente que quizás te puede ver derrotado. Hay gente que te puede ver diciendo, este ya lo perdió todo. ¿Crees tú que lo perdí todo? Pero mi fe no la he perdido. Y eso fue lo que Job no perdió. Gracias a no perder la fe, alabado, yo siento la presencia de Dios, pudo recuperar todo e incluso más de lo que tenía. En este año 2025, no importa la crisis que estés enfrentando, y no importa el proceso, el dolor, la persecución, las críticas, no importa la situación que estés experimentando, yo profetizo en el nombre de Jesús que si tu fe permanece contigo, Dios va a hacer que recuperes cosas de las que has perdido. Pero esto no es para gente vaga. Esto no es para gente que se queda sentada. Esto no es para gente que desde cualquier golpe de la vida está como la vaca de nena que en vez de leche lo que dé pena. Esto no es para gente que está como la Maruchan, que usted la saca y la aprieta y se quiebran los frijoles. No queremos cristianos Maruchan en este 2025. Queremos gente como Job. Queremos gente determinada, que siga mirando al norte, mirando el objetivo, mirando que a pesar de la crisis, su fe no es disluida. ¿Alguien me está entendiendo? Su fe no es variante, sino una fe determinante. Alabado sea el nombre de Dios. Una fe que no es movida por las circunstancias de las crisis, sino una fe que se mantiene sólida, fuerte. Alabado sea el nombre de Dios. Y ese es el segundo punto para poder mantenerse en medio de la crisis, porque después de la crisis vendrá la victoria. Pero para poder mantenerte de pie ante ella y que ella sea que se arrodille ante ti, es un nivel de fe superior. Jesús dijo, si pudieras tener fe, por lo menos como el tamaño, la semilla de una mostaza, moverás montañas. Cuando hablo de montañas, es que moverás ese problema, moverás esa situación, será removida de ti, será removido eso que te está obstaculizando, que te está dañando. Pero para eso hay que tener fe. Hermano, no todo el mundo tiene el mismo Dios. Si así usted ha decidido que sea ese su Dios, Jehová Jireh. Pero no todo el mundo tiene la misma fe. No todo el mundo tiene el mismo nivel de fe. La palabra de Dios dice, conforme a la medida de fe que se le fue dada. Conforme a la medida de fe que se le fue dada. Escuche esto, que lo quiero buscar aquí. Conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. El libro de Romanos capítulo 12 versículo 3 dice,
por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fe inmovible, dice Verónica. Aquí Dios nos revela que hay personas que tienen ciertos niveles de fe. Y dependiendo el nivel de fe que tú tengas, dependerá los grandes milagros y las grandes victorias que vas a tener. Tú tienes que incrementar tu nivel de fe. ¿Se puede? Sí, a través de su palabra. Y la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Cristo significa ungido. O sea, lo que está queriendo decir, la fe viene por oír una palabra ungida. Mientras más creces en fe, más vas a crecer en lo espiritual, en lo material, en lo económico, en la familia. ¿Alguien me está entendiendo? Yo tengo muchos amigos y no todos tienen los mismos resultados en sus vidas. Tengo muchas personas que me rodean y no todo el mundo tiene los mismos resultados. Tengo amigos que están en un nivel superior que otros. Tengo otros que están en un nivel inferior que otros, hablando espiritualmente, económicamente, familiarmente, ministerialmente. Pero sabe algo que he mirado, que todos los que tienen mayor nivel de fe tienen mayores resultados. Por eso, en este 2025 comparto esto que lo adopté y quizás se lo comparto si usted lo quiere agarrar. Rodéate de gente que te aumente la fe. Lee libros que te aumenten la fe. Lee tanto la palabra de Dios que te aumente la fe. Escucha tanto testimonio que te aumenten la fe. Todo lo que disminuya tu fe, apártalo, aléjalo, córrelo. Porque el resultado de tu bendición y de tu crecimiento dependerá del nivel de fe que tú tienes. Tú solamente puedes creer aquellos a los que tú le tienes fe. Si tú no crees, no recibes. Tú solamente puedes obtener lo que crees, no lo que no es creído. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso ese punto es tan importante para vencer la crisis. La fe. Mantén tu fe, mantente creyendo a pesar de cualquier cosa. Número 3, para poder enfrentar la crisis y vencerla. Busca sabiduría divina. Ora y lee la palabra para recibir dirección y paz. Dios te mostrará el propósito detrás de cada dolor. Escuche esto. Sabiduría del cielo. Es mejor ser sabio que ser inteligente. El día de ayer leí a mi amigo Jorge que publicó algo y decía que el sabio es aquel que sabe evitar el agujero de donde el inteligente salió. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un sabio y un inteligente? El inteligente sabe salir de un problema que se metió. ¡Wow! ¡Qué inteligente! ¡Good job! ¡Bravo! Pudiste salir de ese problema. El sabio ni siquiera tiene que salir del problema. ¿Por qué? Porque fue tan sabio que lo evitó. Sabiduría divina. La inteligencia viene de un conocimiento adquirido por libros, por experiencias, por consejos, por estudios, pero la sabiduría solamente tiene una fuente y es Dios. Alabado sea el nombre, la sabiduría divina. Alabado sea el nombre de Dios. Para tú enfrentar las crisis, necesitas un espíritu sabio. Hay gente que dice, yo no soy muy inteligente, a veces soy muy torpe, no creo que me va a ir bien. Yo conozco gente que no sabe ni sumar. Yo conozco gente que no sabe ni escribir. Yo conozco gente que no pudieron, porque sus padres no pudieron pagarle los estudios, como a muchos. Y ¿sabe algo? Son personas que van a prosperar y van a crecer tanto, porque quizás no tienen
mucho conocimiento, inteligencia adquirida por los estudios, porque quizás su vida fue tan difícil que no pudieron ni estudiar. Pero yo conozco gente, hermano, que no sabe muchas cosas y son tan bendecidas y seguirán siendo tan prósperas. ¿Por qué? Porque son sabios. Y su sabiduría proviene de la relación que ellos tienen con el Dios del cielo. Cuando tú estás conectado a Dios, tú te haces sabio y la sabiduría te hace actuar mejor que un inteligente. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Yo conozco inteligentes que están peores que muchos. Usted no ha visto la palabra que dice: he visto príncipes a pie y mendigos a caballo. Hay momentos donde dice su palabra que Dios escogerá a los menospreciados y lo va a utilizar para avergonzar a los que se creen sabios, a los que se creen porque no lo son. Emastakaya. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque cuando temes a Jehová, estás cerca de Jehová. Cuando estás cerca de Jehová, Él te imparte su sabiduría. Así que muchas personas que se creen torpes, que se creen incapaces, que se ponen limitaciones, que creen que no van a vencer, a triunfar o a sobrepasar esa crisis, porque dicen: ¿sabes qué? Es que yo no soy muy inteligente, yo no estudié en la universidad, yo no hice esto, yo no quise, pero estás conectado con Dios, entiéndelo. El creador del cielo y de la tierra, su sabiduría en ti te hará indetenible y no habrá crisis en el nombre de Jesús que pueda detener una mujer conectada al sabio, al poderoso, al omnipotente. Lebra Kaya Ramanda. Yo conozco gente inteligentísima a un nivel superior. Tan inteligente, tan sagaz, tan astuta, que me atrevo a creer que tendrán que tener algún coeficiente más elevado que los normales. Pero lo veo estancado, lo veo. Porque eran tan inteligentes y tan poco sabios que tomaron una sabiduría o una decisión tan tonta como la persona con la que se iban a casar. Para eso no se necesita inteligencia, se necesita sabiduría. Para ver cómo avanzar, para eso no se necesita inteligencia, se necesita sabiduría. Para gobernar no basta con la inteligencia, se necesita sabiduría. Y por eso usted que está en Estados Unidos y usted que está en su país y piensa que como en este país quizás usted no tiene el idioma o no tiene quizás la inteligencia que requiere, en este 2025 tú vas a ser tan prosperado como muchos inteligentes o aún más, porque tú estás conectado a Dios y Él te imparte de su sabiduría. Conozco pastores que cuántas veces no estudiaron teología, cursos para ser buenos pastores, todas las cosas que pudieron, y sus iglesias no crecen. Conozco pastores que parecían Juan el Bautista, que parecían Elías, que no se sabe ni de dónde vino ni para dónde va. Y sus iglesias están llenas de membresías. Cada servicio no falta un mover impresionante del Espíritu Santo. Dios empieza a bendecir sus hijos, terminan sus hijos convirtiéndose en profesionales, abogados, arquitectos. Y tu padre, ¿quién es? Debería ser un hombre grande que te introdujo a la medicina, a ser arquitecto. ¿Quién es tu madre? Tú que eres una gran abogada, un gran pastor. Me imagino que tu padre es un hombre muy, muy inteligente, con mucho doctorado, que tú eres así. No, mi padre vino del campo. ¿Y cómo alguien así tiene un hijo así como tú? Tus hijos le van a decir: mi padre quizás no sabía mucho de matemática, mi madre no sabía mucho quizás de letra, pero eran gente sabia porque estaban cerca de Dios.
Alabado sea el nombre de Dios. Conocido gente que sus logros y sus éxitos no dependieron de su conocimiento, sino de la sabiduría que Dios le entregó, que solamente se recibe cuando temes a Él y cuando estás cerca de Él. Así que no te limites y tampoco te intimides. Alrededor de los inteligentes te sientas como una tortuga que se esconde en su caparazón. Tú tienes algo que los dioses falsos, que los reyes y los inteligentes y los que se creen sabios quisieran tener, que es la conexión que tú tienes con Dios. Y eso te otorga sabiduría, lo que necesita alguien para poder avanzar. Gloria a Dios. Comparte esta transmisión con alguien, familia, dele like. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase para que no pueda perderse ningún en vivo cada vez que estamos conectados los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 10 de la mañana, hora centro. Y con la sabiduría del cielo puedes enfrentar, dominar y vencer cualquier crisis. Número 4, para poder vencer las crisis y triunfar y conquistar en lo que Dios te ha mandado, tienes que desarrollar resiliencia. Tienes que desarrollar un espíritu resiliente. Resistir la presión con perseverancia. Cada obstáculo que superas te hace más fuerte. Recuerde que vamos a hacer haciendo los en vivo cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves y viernes a las 10 a.m. hora centro. Habrán momentos donde no vamos a poder hacerlo en vivo, como por ejemplo algunos lunes y algunos jueves, porque vamos a estar predicando. Recuerde que Dios nos ha entregado un ministerio evangelístico y salimos mucho a predicar, pero en esos días que no estemos en nuestro estado, sino en diferentes países predicando el evangelio de Cristo, haciendo que el avivamiento y el fuego del Espíritu Santo sea derramado en esas iglesias, le vamos a hacer saber días antes para que usted esté pendiente. Número 5, apóyate o mantente apoyado o rodeado de gente que tenga la misma hambre que tú tienes por Dios. Para tú vencer la crisis, tienes que dejar de rodearte de gente que nunca ha querido salir de sus problemas. Nunca. Hay una película que yo no la he visto. Solamente he visto algunos trailers, pero nada más con los trailers sentí que tiene un mensaje estupendo. Y es un mundo donde todos son obesos. Un mundo donde todos son obesos. Personas de 400, un mundo ahí. Y había alguien que quería volar. Yo no la he visto esa película y quisiera verla, no sé dónde encontrarla. Si alguien sabe de cuál película estoy hablando, dígame el nombre en los comentarios para ver si la encuentro. Y había un joven que él quería volar y construyó un artefacto, se lo colocó como si fueran alas. Y él intentaba volar con un experimento, un invento que él hizo, pero no podía volar. No porque lo que él inventó no funcionara, sino porque él era muy obeso. Pero eso era normal, ser obeso. No existía nadie flaco o nadie en una condición de peso normal. Y él miraba todo lo que lo rodeaban obeso. ¿Y sabe lo que él hizo? Él dijo, no voy a comer lo que todo el mundo come, porque quiero tener un peso normal, si quiero cumplir mi sueño, que es volar. Debido a mi peso no lo puedo hacer. Y él fue en contra de las olas y dejó de hacer lo que todos hacían. Al final pudo bajar de peso, se convirtió en un peso normal y pudo cumplir el sueño que tenía. ¿Sabe algo? Si tú haces lo que todo el mundo hace, tú vas a tener los mismos resultados que todo el mundo tiene. Por eso los hombres y las mujeres de Dios sufren muchas crisis, porque Dios a veces le demanda hacer cosas que otros no hacen. Y por eso el precio que te toca pagar para llegar a ver a Dios obrar o llegar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es tan difícil. ¿Sabe por qué? Porque tú eres un hombre y una mujer que Dios ha llamado a comportarse diferente a los demás.
Y si no resiste, si no vas en contra de la ola, mucha gente te va a decir rebelde, mucha gente te va a decir lobo solitario, mucha gente te va a decir que qué te crees, mucha gente te va a decir que eres orgulloso. Ellos no entienden que tienes un llamado, un propósito y que solo lo vas a cumplir cuando no te comportes como el montón, sino como Dios te mandó a comportarte. Gloria a Dios. Yo quiero orar, quiero entrar en el momento de oración, porque yo sentí que esta palabra era necesaria para alguien. Alguien que en este 2025 entienda que Dios lo llamó para vivir en un nivel de fe superior y que las crisis es parte de ese nivel superior, que no podemos huirle al proceso, sino enfrentarlo para poder vencerlo. Gloria al Padre, gloria al Padre. Así que yo quiero orar por esas personas. Si usted está ahí conectado y siente que necesita que oremos por alguna petición de oración, escríbanos, llámenos al número 913-755-8801.